Bien, pues ya nos encontramos en el conversatorio de México Libertario, 10º conversatorio. Estamos aquí en presencia de José Israel Briceño Pérez Llera y Omar Raya León, quienes nos van a hablar de un par de investigaciones que han venido realizando. En el caso de Israel, su tesis doctoral en Ciencias Económicas en el IPN, y en el caso de Omar, lo que le valió el primer lugar del concurso Caminos de la Libertad. ¿Está? Ya. Entonces, iniciamos con José Israel Briceño Pérez Lleras. Él es un conocido, vamos a iniciar con Omar Raya León. Omar Raya es estudiante de Sociología de la UNAM. Él ganó el concurso, es miembro del concurso que citaba, y es miembro de México, del Movimiento Libertario de México. También fue fundador de Student for Liberty México. Y para no interrumpir después, bueno, diré también los laudos académicos de José Israel. José Israel es académico, investigador en el IPN. Había señalado que es investigador, recibió recientemente su doctorado en la presentación de una tesis de la cual nos va a hablar, y es un destacado además triatleta. La combinación de libertario o liberal con el atletismo no es usual, y qué bueno que tenemos aquí a José Israel. Bien, comenzamos con Omar. Muchas gracias a todos los que nos están con nosotros, y finalizando ambas exposiciones, la conversación va a continuar, pero interrumpiremos para que también ustedes se animen a venir próximamente en el próximo conversatorio a principios del mes de septiembre. Entonces, Omar, iniciamos. Muchas gracias, primero que nada, a México Libertario y a todos los que nos están sintonizando en este momento. El tema que nos ocupa hoy es el liberalismo y la academia. Quería hacer una serie de puntualizaciones al respecto, porque el tema del liberalismo y academia hace referencia a un debate que se da en las ciencias sociales a principios del siglo XX y cuando empiezan a definirse epistemológicamente. Y me hace mucho eco a este texto de Max Weber, El político y el científico, donde Weber está haciendo una publicación de 2 conferencias que pronuncia en Alemania a principios de la década de los años 10, el siglo pasado, donde él está preguntándose cuál es la vocación por una parte del político y cuál es la vocación por la otra parte del científico. Cuando él dice cuál es la vocación del político, él dice que debe ser la de intervenir activamente en los asuntos de la sociedad, la de tratar de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Y por otra parte, la del científico en las aulas, en la academia, no es la de tratar de transformar la realidad, sino que por otra parte es la de tratar de conocerla. Hay que contextualizar estas palabras de Weber, porque están pronunciadas en los albores de la definición de las ciencias sociales, como decía, y está tratando de responder a la definición de las ciencias sociales que se venía dando desde mediados del siglo XIX con Auguste Durkheim, con Émile Durkheim y Auguste Comte, donde el positivismo como ciencia había tratado de copiar los modelos de las ciencias físicas y extrapolarlos a las reflexiones sobre la sociedad, y de esta manera pues estaba generando una metafísica propia de las ciencias sociales, al mismo tiempo que renunciaba a la metafísica, y que esta postura epistemológica trataba de negar la transformación de la realidad para solo conocerla. Pero Weber dice que solamente podemos conocer la realidad de las cosas físicas, pero el momento que estamos conociendo las cosas sociales se involucran nuestros juicios de valor, las cosas que ya conocemos sobre el mundo, y entonces aquí está el debate central: cómo construimos una ciencia que esté libre de juicios de valor en la medida que queremos separar la tarea del científico y la del político. Entonces para Weber la cosa era sencilla:
¿no? Él decía, bueno, el investigador al momento de estar haciendo ciencia está haciendo una labor muy distinta de la del político y por tanto debe suspender sus juicios de valor. ¿Y cómo lo va a hacer? Va a decir, esas son mis posturas, pero el momento de yo estar diciendo mi diagnóstico sobre la realidad, no van a jugar parte de esto porque esto me está ayudando como un ejercicio para depurarlas. Evidentemente los científicos sociales posteriores como un Everardo Agazzi o un Michel Foucault van a decirle que no es así y que los juicios de valor siempre van a estar de por medio y que siempre hay que hacer un montón de vigilancia epistemológica, como va a decir Bourdieu. Pero ahora, ¿cuál es el papel del liberalismo en la academia? Si es que el liberalismo no debe ser como convertir la academia en una asamblea de Ayotzinapa o algo así, ¿no? Si uno sigue a Michel Foucault cuando habla sobre el orden del discurso, existen una serie de discursos que circulan a lo largo de la sociedad de los cuales uno de ellos o algunos de ellos se vuelven hegemónicos, es decir, que circulan por sobre todos los demás y excluyen a los otros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la academia mexicana o en la academia en América Latina y casi en todo el mundo? Lo que ocurre es que el discurso socialdemócrata, que tiene también sus elaboraciones científicas, logra avasallar al discurso liberal, y el discurso liberal no aparece en la academia. Entonces uno ve que un Hayek, un Mises, un Rothbard, un Friedman no son mencionados, y si son mencionados se los denosta y los profesores que lo hacen ni siquiera los han leído. Entonces, por supuesto, aquí hay que decir, sí, hay que meter pues a nuestros teóricos en la academia, hay que decir en la academia qué es lo que dicen, pero como todo conocimiento científico tiene que estar sujeto a la discusión, a la contrastación y a la confrontación. Por otra parte, hay también una confusión bastante grande en teóricos, me parece, a partir de Murray Rothbard, que es esta confusión entre política y ciencia. Cuando uno lee a Ludwig von Mises hablar sobre el intervencionismo, él nos dice que no está tratando de denostar al intervencionismo porque sea inmoral o por cualquier otra razón, sino porque, y ni siquiera lo está tratando de denostar, sino está diciendo simplemente cómo es que funciona tanto el intervencionismo como el socialismo, y a través de las herramientas de la razón él logra probar cómo es que estos sistemas provocan efectos completamente opuestos a los que querían resolver. Entonces, cuando llega Rothbard, que trae una gnoseología que es aristotélica, a diferencia de la kantiana que estaba en Mises, ya hay una diferencia porque la ética se confunde con la epistemología, y entonces ya no hay una diferencia entre el juicio de valor y el juicio de hecho. Y a partir de este momento es que se comienza a confundir una tradición científica como es la escuela austriaca con el liberalismo, que ya es una ideología. Entonces, justamente por eso el pastor Israel Kirzner está exhortando, ya post-mortem de Rothbard, a que se haga la separación entre la economía austriaca, que es la tradición, y la ideología, que es el liberalismo. Y por otra parte, también me gustaría reflexionar pues acerca de cómo es que la academia influye en la sociedad. Quiero remitirme a un teórico marxista, Antonio Gramsci, creo que todos lo conocen aquí, pero me gustaría explicar la idea a fondo. Es como un poner a Marx de cabeza, vamos con eso. Para Karl Marx, las sociedades estaban determinadas en función de lo que la gente pensara, pero que este pensamiento estaba determinado por sus relaciones sociales de producción. Es decir, lo material determinaba las ideas. Si tú eres proletario, vas a ser socialista; si tú eres un burgués, vas a ser un liberal. Algo así. Entonces, cuando llega Gramsci, está revirtiendo esta idea hegeliana, está poniendo a Marx de cabeza, y con eso está regresando a Hegel. Y lo que él está diciendo es que las ideas son las que son capaces de generar materialidad, que el lenguaje es capaz de construir realidades, como nos dirá también Ludwig Wittgenstein,
Y entonces que una vez que tú te haces con el control hegemónico de una idea a través de lo que llama tus aparatos ideológicos de Estado, tú puedes hacer que la gente crea lo que tú crees. Entonces, claro, aquí se vale mucho la academia de este tipo de aparatos ideológicos para hacerse con el control de las mentes de la gente a través de sus periodistas, de sus intelectuales, de la iglesia, que tiene también en algunas facciones bastante influencia. Y entonces, por supuesto, ellos son quienes determinan además el curso de la política y qué es lo que van a hacer. Entonces uno puede ver al dirigente, el exdirigente del Partido de Acción Nacional hablar de cómo combatir la desigualdad, de cómo, de que es necesario subir los salarios mínimos por ley y una serie de medidas que el Partido de Acción Nacional no tenía con sus fundadores. Y uno ve cómo es que la política termina obedeciendo a los intereses de los intelectuales. Y por eso es bastante, yo diría, necesario la intervención en la academia. Pero ya para terminar, me gustaría que también como liberales hiciéramos recuperación de la idea de Ricardo sobre la idea de las ventajas comparativas. ¿Y qué quería decir Ricardo con las ventajas comparativas? Ricardo está haciendo una defensa del libre comercio a nivel internacional, diciendo que el comercio es más eficiente cuando los países se dedican a aquello que es su ventaja comparativa, es decir, aquello en lo que son más eficientes produciendo. Entonces, pues no tiene ningún sentido ponerle trabas arancelarias a un país a costa de otro para evitar que uno importe los países al otro y esté en franca desventaja, sino que lo mejor es que los mejores estén exportando sus productos a otros países para que así estén mayor intensificadas las redes de comercio y puedan concentrarse de mejor manera los esfuerzos y sumarlos. Y en el liberalismo eso es bastante importante porque hay personas que se dedican a la academia, hay personas que prefieren dedicarse a lo político, hay personas que prefieren dedicarse a lo intelectual, hay personas que prefieren quedarse pues inactivas, pero también son militantes activos y también son importantes porque al final de cuentas son a quienes nos importa llegar. Y pues justo eso, que una persona raramente va a tener todas las cualidades y si uno analiza la historia, pues solamente quizá alguien encuentra a otro, pero yo solamente encuentro a Vladimir Ilich Lenin en el socialismo, quien era un brillante teórico marxista, quien era un escritor, un filósofo, quien tenía sus textos por militancia, tenía sus textos para llegar a la gente. Entonces, pues claro, se puede llegar a hacer eso, pero pues lo ideal es concentrar a cada uno en su labor específica para que de esta manera logremos tener un México más libre. Con esto termino y muchas gracias por su atención. Gracias Omar. Mi querido José Israel, tu turno. Muchas gracias por la invitación, primero que nada al Movimiento Libertario de México. Y pues bueno, en este momento vamos a voy a tomar un poco de las ideas que me antecedieron con Omar y justamente van a servir para tratar de explicar un poco lo que es la tesis doctoral que acabo de presentar hace un mes y que bueno, si bien creo que no la podríamos categorizar como 100% liberal, sí tiene gran parte de estas ideas liberales con las que estoy construyendo ahí unas ideas que no son solo para la tesis doctoral que presenté y con la que obtuve el grado, sino para poder llevar a cabo mayor pensamiento que no solo se quede como pensamiento académico y que pueda ser después llevado a la acción. Pues bueno, mi tesis que llevé a cabo, o la investigación que llevé a cabo durante 4 años, es sobre el Estado participativo como una respuesta a la racionalidad acotada del individuo. Lo primero que me llevó cuando empecé a realizar mis estudios en ciencias económicas, diré que la especialidad es en desarrollo económico, que es al punto al que me quería enfocar y más bien enfoqué y sobre las que están vertidas las ideas, es que la ciencia económica, lo que conocemos como el neoclásico, o que a mi parecer
los que no saben de economía y solamente quieren vertir una opinión le llaman el neoliberalismo, es partir de la racionalidad económica, sin definir qué es la racionalidad. Eso fue lo primero. Entonces, lo primero que hago es tratar de entender de dónde proviene la idea de racionalidad económica. Y lo que encuentro es que esta idea de racionalidad nace desde los planteamientos principales de Newton, pero a partir de la creación del método científico. Las ciencias sociales es heredera, la economía en especial, del pensamiento filosófico. Cuando llega Newton, lo que hace es una cientificidad de la propia ciencia. Con el método científico, la comprobación de los objetivos de hipótesis, hacemos pruebas, experimentos y llevamos a cabo. Entonces, la sociedad lo convertimos en eso. ¿Cuál es el problema? Que este desarrollo, si bien existen los desarrollos filosóficos del padre de la economía, como es Smith, que se basa gran parte de su pensamiento en Hume, estas ideas las dejamos un poco de lado los economistas en el pensamiento neoclásico y nos enfocamos principalmente en el pensamiento científico. Vamos a formalizar. Entonces, lo primero que hacemos es formalizar, creamos los modelos más bonitos, los que estadísticamente, econométricamente sean perfectos, y se busca en la política económica que aplica todo esto es que la sociedad se moldee a lo que el modelo matemático dice, no la política económica ejercerse a partir de cómo se conforman, se relacionan los individuos dentro de la sociedad. De eso partí. ¿Qué encontraba? Que Smith y Hume lo que primero plantean es que el ser humano se comporta de cierta forma porque son humanos, no son máquinas que están matematizando funciones complejas que en momento parecería solo cálculo, pero que en la actualidad son modelos estocásticos, son muy complejos matemáticamente y que buscamos que el individuo se comporte de esa forma. A partir de ello, lo que encontramos es justamente la creación del modelo de la hipótesis de expectativas racionales, que es lo que está la columna vertebral de la política monetaria, la política macroeconómica, de todos los modelos contemporáneos. ¿Cuál es el problema principal? Bueno, la hipótesis de expectativas racionales nace como una respuesta a su antecesor inmediato de Kagan en los mediados de los 50, que es la hipótesis de expectativas adaptativas, que es que el individuo está aprendiendo de su pasado y a partir de ello está moldeando su presente. El problema del modelo, que es matemático, es que el factor de corrección del error es arbitrario. Ese numerito que podamos poner de ponderación lo está creando quien está creando el modelo, no el individuo que está actuando. Entonces, ahí tenemos un problema. La hipótesis de expectativas racionales viene a decir que la hipótesis de expectativas adaptativas no está de todo cierta. Por lo tanto, la hipótesis de expectativas racionales lo que va a tomar en cuenta es el comportamiento futuro. ¿Cuál es el problema de la hipótesis de expectativas racionales en la ejecutanza matemática y un factor de error en cada momento? Lo que buscamos es que ese factor de error sea cero, es decir, que el individuo no se equivoque, de tal forma que la esperanza matemática de la variable futura va a ser el valor de la variable presente, es decir, el individuo conoce el futuro debido a que se comporta igual que el presente, es decir, si eso fuera cierto, estamos en una continuidad lineal temporal que no tendría sentido el actuar. ¿Por qué? Porque mañana va a ser igual a hoy, entonces ¿para qué actuamos diferente mañana si va a ser lo mismo que hoy? Entonces no tiene sentido el actuar, o sea, todo va a ser igual, no hacemos nada. Recuerdo, se me va en este momento el nombre, un actor liberal que decía que si eso fuera cierto, seríamos como pingüinos actuando de forma, siguiendo a otros, sin tener un libre pensamiento que nos lleve en que cada momento actuamos a partir de lo que queremos. Entonces, a partir de eso, me metí a estudiar lo que era la racionalidad. Eso no lo encontré en la economía, lo encontré en la psicología. En los premios Nobel del 2002, Kahneman, Tversky y algunos posteriores como Dermot Smith, incluso el propio se me acaba de ir el nombre del recién, el que acaba de ganar el premio Nobel, el gran escape, Angus Dearton. Toma estas ideas de la racionalidad acotada, que son herencia de Smith, de Herbert Simon.
de Herbert Simon, que es decir, el individuo tiene no una racionalidad perfecta, tiene ahí errores. Si bien Simon lo hace a partir de los problemas dentro de las organizaciones, lo que hace Daniel Kahneman es estos errores cómo son en la forma individual del actuar. ¿Esto a qué nos lleva? Primero pensar en cómo es que el individuo está creando su pensamiento. Me tuve que entonces remitir a la filosofía. ¿Cómo creamos pensamientos? Son las dos escuelas, el empirismo y la racionalidad. O creamos el pensamiento a partir de que los objetos están y todo está dado. O el individuo está creando el conocimiento a partir de que el individuo se relaciona con los objetos, con los sujetos, y cómo crea estas conexiones de interrelación a partir del lenguaje, que es una idea un poco herencia de Hegel. No me remito al Hegel dialéctico, sino este Hegel racionalista, de cómo creamos la idea. Entonces, partiendo de esta idea principal, de que el individuo está creando su pensamiento, su forma de interactuar con otros individuos, con los objetos, a partir de cómo él se siente y lo crea, es cómo el individuo actúa a partir de esto. Es justamente este pensamiento de Daniel Kahneman, que es ¿por qué actúo? Es a partir de cómo mi cerebro, en dos sistemas que él nombra, el automático y el esforzado, toma los hechos. Un automático que es, digamos, la cotidianidad, hechos casuales que llevamos a cabo de forma monótona, y un sistema esforzado que nos lleva a cabo pensamiento, pero que tomamos otras ideas para poder llevar a cabo las acciones, enfrentar problemas, enfrentar soluciones, poder dar respuestas complejas. Con esto lo traté de aterrizar, o más bien, sí, lo traté porque tengo que admitir que es un tema tan complejo que es una tesis doctoral, no da solo para esto. Son años de investigación lo que se tiene que hacer en esto, incluso desarrollos de laboratorio que ya lo han hecho, lo hizo en parte Dermot Smith, y que el Instituto Dermot Smith de la Universidad Francisco Marroquín lo lleva a cabo. Es cómo esto afecta el actuar humano. Esta idea de Mises, de la acción humana, traté de decir por qué actuamos entonces con todo este bagaje de ideas. Y lo que encuentro a partir de otro premio Nobel es a partir de los sentimientos, es decir, a partir del ser humano. Este ser humano es que el individuo siente. Y me remito a dos grandes, digamos, sentimientos: la envidia y el altruismo. Tengo envidia, y esa envidia me lleva a consumir de ciertas formas porque aspiro a algo. Pero tengo altruismo, y este altruismo es convivir con mi familia, convivir con mis amigos, convivir con colegas, convivir con alguien cercano, que me lleva a compartir con él momentos, compartir con él consumo, compartir con él otras cosas. No entendiendo solo el altruismo como el donatario, sino como un altruismo de convivencia. Entonces desarrollo un modelo ya publicado de envidia y altruismo, sobre cómo tenemos factores de ponderación de grados de altruismo, grados de envidia, grados de egoísmo, a partir de cómo el individuo al actuar lleva a cabo sus acciones, a partir de cómo son sus relaciones de afecto, de envidia, de búsqueda de reconocimiento sobre la sociedad en la que se está desenvolviendo. Esto lleva de forma incerta e implícita la forma de valoración de los objetos. Para ello me remito a discutir las dos grandes corrientes de la forma del valor: el valor objetivo y el valor subjetivo. El valor objetivo, si bien lo que más estudia es justamente la parte marxista, nace totalmente de Ricardo, con herencia de Smith, que es el valor de un producto. Tomaré este que tengo enfrente, está determinado objetivamente por el tiempo de trabajo socialmente necesario para llevarlo a cabo. Entonces el precio de este objeto es reflejo de el tiempo que se necesitó para producirlo. A grandes rasgos podríamos decir eso. Por otro lado, la otra corriente nos diría que el valor subjetivo, el precio
de este es lo que para mí representa, porque yo lo puedo utilizar de esa forma. Entonces creo un proceso de cuánto estoy dispuesto a desprenderme, podríamos decir, de unidades monetarias, en este caso México pesos, para poder adquirir este producto. Eso nos va a llevar a un promedio en el mercado, que es el precio de mercado, pero sabiendo de que cuánto el individuo en diferentes puntos está dispuesto a pagar por esto para llevarlo con él, para el uso que quiera hacerle, pero llevarlo con él. Está dando un valor. Ese valor se va a materializar en un precio, que no tiene que corresponder este precio, este valor subjetivo, con el valor objetivo. Puede ser elevado o puede ser inferior. Es la valoración de cada individuo. De tal forma que esto lo vamos a transmitir al consumo. Este consumo nos va a llevar justamente a las relaciones sociales, definiendo el mercado como el punto de espacio-tiempo en el que dos o más personas, individuos, se llevan a un común acuerdo para llevar a cabo el intercambio. Por lo tanto, siempre en el largo de la historia tenemos mercados, porque son ese punto geográfico, temporal, en el que se está llevando a cabo el intercambio, el acuerdo de intercambio. ¿Esto cómo lo vamos a conectar con la idea de Estado? Bien, porque a lo largo de la historia, primero, a lo largo de desarrollo académico, lo que tenemos es justamente la palabra Estado. Pero entendemos al Estado desde la estructura organizativa con una bandera, un idioma, una moneda, un territorio, que lo igualamos a un Estado que puede ser un gobierno. Son dos ideas diferentes. Aunque la literatura diga la intervención estatal, no estamos hablando de que el territorio con la bandera, con el moneda, esté interviniendo. Lo que está interviniendo es una estructura gubernamental. O sea, hay que tener esta separación. Entonces, no vamos a hablar sí vamos a hablar, pero no específicamente de la intervención gubernamental, estamos hablando de intervención estatal. Entonces, ¿qué es lo que forma el Estado? Un conjunto de instituciones. Que si nos remitimos a Douglas North, vamos a tener dos tipos de instituciones, las formales y las informales. Las formales son lo que ya conocemos como las estructuras organizativas, gubernamentales, que existen, que es la formalización propia de estructuras que existían antes. Solamente ya tienen una infraestructura, un presupuesto, un organigrama y actividades propiamente que ejecutar. Pero podemos hablar de estructuras informales que no están con esta organización arrebatada por el gobierno para ellos, y en la cual el individuo es partícipe directo, en la cual el individuo por las relaciones está creando conexiones de acuerdo, de común interés, por las cuales puede llevar algo, como que el idioma es eso. El idioma, no, si bien podemos, si nos es impuesto, realmente podemos ir a la calle y está en constante evolución. Por más que la Real Academia de la Lengua se enoje, está en constante evolución. Y nosotros lo estamos modificando al ser una institución informal. Bueno, si hablamos de estas instituciones, estas, fuera de la estructura gubernamental formal, de instituciones formales, tienen, digamos, su construcción a las estructuras de la organización civil, que es a donde voy a aterrizar primero. Entonces, el problema de esta estructura que hablamos de participación gubernamental es justamente que ha existido a lo largo del tiempo. Y como Omar me mencionó hace unos instantes, está dentro de las armas propias de seducción. Crear que este Estado es necesario porque es lo que nos va a llevar al orden, nos va a llevar al bienestar, nos va a llevar al desarrollo. Aunque nunca definamos orden, bienestar, desarrollo, se nos dice que va a llevar a ello. ¿Por qué? Nos podemos remitir desde los orígenes filosóficos con Platón en su República, en los que habla sobre el rey filósofo, que es justamente esto, la separación de nosotros somos los reyes y los filósofos, porque somos los que tenemos el conocimiento. Pero ustedes, como no tienen el conocimiento, no son filósofos, no pueden opinar, no pueden decir qué hacer. Eso lo podemos ver como hace cientos de siglos antes de Cristo, pero eso lo vemos hoy en los discursos gubernamentales. Esta es la política gubernamental que se tiene que aplicar porque nosotros sabemos que es bueno. Y justamente aplicando la política monetaria, política macroeconómica, con una gran carga de hipótesis expectativas racionales, con
todo un sistema matemático donde para que el discurso tenga una cabida, ¿qué se hace? Va acompañado de un gran modelo matemático. Un gran modelo matemático te dice, mira, está bien estructurado, no tiene error matemáticamente, por lo tanto, toda la política gubernamental nos va a dar una estabilidad macroeconómica. Si esa estabilidad macroeconómica se cumple al 100, el bienestar está. No definimos bienestar, no definimos más variables en el discurso, pero tal vez no tal vez, se definen en el modelo, pero el modelo sigue siendo matemático. Justamente la crítica inicial, esa matematicidad lo que nos ha hecho es alejarnos del individuo, por lo tanto la política gubernamental macro, que se trata de homogenizar, no solo en territorio, sino a nivel mundial, como es la política que está implementando tal país y les llevó resultado. No se nos explica por qué les llevó resultado, les llevó el resultado. Tenemos que aplicarla, porque les funcionó, hay que aplicarlo igual aquí. Esa es la primera gran crítica. Esta estructura gubernamental está trayendo toda la hipótesis expectativas racionales justamente para justificarse. ¿Por qué? Porque quieren seguir siendo los reyes filósofos. Si me remito es un autor ruso, se me acaba de ir el nombre, que habla sobre la clase ociosa. Weber. Justamente, es Weber. Lo que dice es que existe esta clase ociosa, una clase ociosa que se da cuenta, él está criticando todos los sistemas feudales y de inicios de la Revolución Francesa, de este proceso de democracia, que Rothbard lo llama un falso romanticismo, porque nos hacen creer que realmente vamos a aspirar a otra cosa, pero no, es una clase que peleó con el feudalismo, que peleó contra el esclavismo, un poco de herencia del apellido, y busca incorporarse en estas estructuras democráticas, que incluso lo que menciono en mi tesis con una revisión es, bueno, ahorita que está la contienda americana entre Donald Trump y Hillary Clinton, cuando estoy escribiendo esto, estaba todavía en la contienda Jeb Bush, lo que decía es, si yo apoyando un poco más que podía llegar Jeb Bush, era, si llega Jeb Bush o Hillary Clinton por cualquier partido, que vamos a tener que en los últimos 20 años solo han estado 3 familias, Clinton, Bush y Obama. 20 años en Estados Unidos, 3 familias. Y el 20.28% de las familias norteamericanas controlan el Congreso. ¿Por qué? Porque son los grandes donatarios a los partidos. Es quienes dictan las normas a los partidos, de otra forma no van a tener participación económica en Estados Unidos. ¿Cuál es el caso de México? Simple. Bueno, podemos tener una rotatividad de apellidos presidenciales, pero no en los cargos de secretarías, es simplemente ver el gabinete de Peña Nieto. Tenemos Salinas, Ruiz Massieu, toda aquella estructura de los viejos años, de los 50, 60, 70, 80. Tenemos lo mismo. Incluso el Congreso solo ha estado, la rotatividad de apellidos en el Congreso, en San Lázaro, ha sido solo de 80 familias, desde que el Congreso se instaura en México. 80 familias son las que han tenido los apellidos de diputados y senadores. Eso es grave, o sea, es una clase que está aquí diciéndonos. Entonces, aquí, ya para concluir, ¿qué es? Si tenemos que buscar una alternativa a esto, ¿dónde va a estar? La propuesta que llevo a mi tesis doctoral es la organización social, es decir, los pequeños núcleos de relaciones de colonos, de relaciones de amigos, saben qué problemas tienen. Ellos sí saben qué problemas tienen. No lo sabe el secretario de Desarrollo Social que está trabajando en la Secretaría en Insurgente Sur. Es difícil que él sepa cuál es el problema social en este momento en la Sierra Tarahumara. ¿Cuál es la opción? Que las pequeñas organizaciones de la sociedad civil tengan que hacerse responsables de. Pongo un ejemplo. ¿Qué pasa? Estamos en la zona rosa. ¿Qué pasa si los colonos se dan cuenta que la calle de aquí afuera tiene un problema? Tendrás que esperar de forma común a que la delegación se apiade de ti, de tu problema, y lo mande a resolver. Primero que te atienda, se dé cuenta que sí se necesita resolver, después de ello tenga que crear la partida presupuestal para que ese efecto se lleve. Y lo van a crear abajo en base a sus estándares ya prescritos. Muy diferente si los colonos pueden ponerse de acuerdo y solucionarlo de forma inmediata para mañana, o pasado mañana, o la siguiente semana. ¿Esto cómo podría ser? Solo a partir de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo podrían funcionar? Bueno,
Si estamos hablando que el Estado entonces es una estructura de organizaciones que están en constante evolución en cada momento a partir de las relaciones propias de estas estructuras, tendremos que hablar de que, bueno, existe esta estructura gubernamental que no podemos desaparecer de la noche a la mañana, pero en lugar de que ellos ejerzcan un presupuesto, el presupuesto se empieza a transferir a organizaciones. De tal forma que un presupuesto de bacheo, en este ejemplo, tenga que ser transferido, en lugar de que ellos mismos lo lleven a cabo, estas sociedades lo puedan ejercer para resolver su problema, de tal forma que cumpla con las medidas de calidad que ellos buscan. ¿Qué podríamos encontrar como ejemplos ya prácticos de ello? Bueno, ya Friedman en su libro de Libertad de Elegir hablaba sobre los baches escolares. Es un tema que llevo a la tesis. La educación es un pilar importante porque primero hay que romper este monopolio de creación de que el Estado es necesario. Si el Estado no está, pobre de ti, porque quién sabe qué va a hacer de ti. O sea, se te vende esta idea de que necesitas el padre protector, de que si tú tienes problemas siempre va a haber alguien que te respalde, evitando que en cada momento te hagas responsable de tus actos. Entonces, este es uno, la educación, quitamos esta idea. Pero es, bueno, ¿qué educación? Habrá que dar decisión a los padres de primera instancia en modelos de educación básica. Después el propio alumno podrá hacerse cargo de qué educación quiere, de qué calidad y cómo. Los vouchers escolares, que está en discusión. Pero la OCDE ya aplicó esta política en África, en nivel primario. ¿Qué encontró? Que en un corto plazo, es decir, 5 años, el nivel de analfabetismo se redujo en Etiopía. Por ahí África, que luego lo vemos lejano y como que nunca progresará, ya está aplicando algunas ideas de darle a la sociedad civil ciertas atribuciones para que la sociedad civil se haga cargo de problemas que el Estado no puede o el gobierno no puede. ¿Cuál es el segundo? Salud. Angus Deaton dice que si no hay salud es muy difícil que el individuo se pueda potencializarse en sociedad. No solo como individuo, sino dentro del trabajo, dentro de la escuela, dentro de la familia. De tal forma que, ¿qué podríamos hacer con salud? Ok, ya hay algunas investigaciones acerca de qué podemos hacer aplicando esta idea del voucher escolar, pero como un sistema de seguros, en el cual el gobierno es un garante, es la garantía. De tal forma que tú puedes contratar el seguro que tú quieras. En caso de que el precio sea superior, poder dar la diferencia. Pero esto si lo aplicáramos al caso de México, podría quitarnos la limitante de que no podemos acceder a un sistema privado de salud y tenemos que soportar el servicio de la salud pública. Si a mí me dieran el monto que corresponde a mi participación de este sector público y yo pudiera pagar el sector privado, apuesto 1000 veces que la población se dirigiría a sistemas privados. ¿Esto cómo lo mido? Fácil. La OCDE tiene una estadística para México, la OCDE, sobre gastos de salud. Lo que encontramos es un crecimiento del gasto de salud, del presupuesto para salud en México, pero a la par hicieron una medición del gasto privado en salud fuera del sector público. Es decir, lo que gasta la población mexicana de más en su salud, aún contando con sector público. Es decir, la población está teniendo que pagar medicinas y tratamientos fuera del sector público. La población está pagando iniciativa de salud privada. Es decir, si se le diera esta participación, podría tener un mayor presupuesto para poder tener gastos médicos mayores, que es algo que nos afecta hoy con muchas enfermedades en México. Para concluir, estos sistemas de organizaciones sociales de aplicación local está retomando toda la parte de la racionalidad. ¿Por qué? Porque uno está retomando qué es lo que quiere, cuáles son sus limitantes, y en caso de que no tenga conocimiento cuáles son sus limitantes, tendrá que aprender a base del error y tendrá que recular. Esto no es posible si tienes siempre un padre protector, en este caso el gobierno, que te esté guiando hacia dónde te tienes que dirigir o que en algún momento te salve de tus errores. De tal forma que estos sistemas con un respaldo gubernamental en cuestión de estructuras y repartición de presupuesto son mejores
que seguir creyendo que la política macroeconómica como la conocemos, por más radical y progresista que pueda parecer para muchos países, estas estructuras son mejores que lo que conocemos a partir de que al individuo se le da la decisión de decidir sobre él, sobre lo que quiere, cómo lo quiere, reconociendo sus limitantes y reconociendo que es un ser humano. Sería mi participación. Muchas gracias. Bien, nosotros vamos a continuar aquí en la discusión con Omar Raya León y José Israel Briceño Pérez Lleras, a los cuales agradecemos mucho su participación. Por favor, guarden esos nombres, ese par de nombres en su memoria, porque son un par de jóvenes que van a dar mucho de qué hablar en el futuro. Mientras tanto, los invitamos para nuestro próximo conversatorio, el próximo primer jueves de septiembre, el 1 de septiembre, vamos a tener aquí el 11º conversatorio. Muchas gracias y continuamos la discusión aquí. Les agradecemos y a nombre de México Liberación y muchas gracias. Hasta luego.